Mucho se ha hablado ya de la deforestación, pero ¿hasta qué punto somos realmente conscientes de las consecuencias que esto trae para nuestro planeta y para nosotros mismos? Hablemos sobre eso. La Fundación Bosque Sagrado presenta al ingeniero Pablo Aybar con el tema El crimen de la deforestación. Para que nosotros entremos en materia de por qué queremos hablar de la deforestación como un crimen, tenemos primeramente que entender qué hacen los árboles en la naturaleza. Yo sé que mucha gente entenderá que es el hábitat de muchas especies, como las aves y todo tipo de cosas, pero yo me voy más allá para que veamos al final de por qué en verdad la deforestación se puede considerar un crimen. Es bueno que ustedes sepan que los árboles de nuestro planeta tienen la mala costumbre de que absorben lo que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas venenoso, o sea, negativo, o sea, atenta contra la vida del ser humano, porque el CO2 es para nosotros algo maligno. Nosotros tenemos la capacidad humana de generar a través del humo de los escapes de los vehículos, de las chimeneas, de la quema de bosque, de todas las cosas que ustedes pueden imaginar, y más aún del combustible fósil, generamos a la atmósfera gran cantidad de dióxido de carbono, que para lo que es el planeta Tierra es un gran enemigo. Pero los árboles absorben ese CO2, o sea, un árbol limpia mi ambiente. Y al tiempo que hace eso, me devuelve, transpira oxígeno. Quiere decir que un árbol es una máquina para transformar algo negativo, venenoso o contrario a la vida, como es el CO2, me refiero en función de los seres humanos, y lo devuelve a nosotros como vida, que es el oxígeno. En consecuencia, cuando vemos un bosque como este que está acá, estaríamos hablando de un pulmón de la Tierra, porque esta de acá consume tal cantidad de CO2 de la atmósfera, que es contaminación, y devuelve a la misma oxígeno puro, que es lo que yo requiero para vivir. Pero nosotros nos mantenemos acá en este pulmón de la madre naturaleza y hacemos esto. Esto es lo que yo llamo la incongruencia humana, lo que se llama la deforestación. ¿Cómo es posible que nosotros, sabiendo la existencia de los árboles y su beneficio para nosotros, cómo es posible que depravemos un bosque completo? Eso no tiene congruencia alguna. No sé ustedes, pero a veces en ocasiones a uno le dicen que la especie humana es del Homo sapiens. En lo personal yo creo que es un Homo stupidus, porque únicamente alguien sin conciencia, sin raciocinio alguno, hace algo parecido a esto. Es como una persona que se meta dentro de un automóvil cerrado por todos lados, los cristales subidos, esté a las 12 de mediodía dentro del vehículo con el vehículo apagado. Pero esa persona se va a asfixiar ahí adentro. Sí, pero qué estúpido haría una cosa así. Es incongruente, ¿verdad? Eso que nosotros hacemos con la deforestación es algo muy parecido. Lo que no nos damos cuenta, o mucha gente no quiere aceptar, es que al hacer esto estamos provocando lo que se llama el sobrecalentamiento global, o lo que muchas personas ya han hablado, calentamiento global, me da igual, a raíz de la deforestación. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué es esto de calentamiento global? Como es un tema bastante amplio, lo vamos a impartir en otra charla, que también estará acá disponible en este canal de YouTube, bajo el título de La Tierra con 2 grados más de temperatura, para que ahí hablemos más ampliamente de qué es esto de calentamiento global y nos enfoquemos en este tema específicamente de lo que es la deforestación. Aquí me remito a leerles algo que una vez vi por ahí y que me pareció interesante como explicación. La deforestación es la destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana. Millones de hectáreas se degradan o destruyen anualmente. Estas son taladas o quemadas, aproximadamente el equivalente a la superficie de un campo de fútbol cada 2 segundos. La superficie de un campo de fútbol cada 2 segundos es la media. La deforestación avanza a un ritmo de unas 17 millones de hectáreas al año. Mire, yo no sé ustedes, cuando yo vi este dato, esta información, yo me puse a sacar numeritos, pero ¿cómo es posible? O sea, un campo de fútbol, o sea, lógico, eso no es un campo de fútbol, es para que se tenga la relación de qué tamaño, y si lo calculamos en base a tiempo, cada 2 segundos, un campo de fútbol plantado de árboles se desaparecería. Sí, vamos a ese cálculo. Lo que me llama la atención cuando yo saqué numeritos es, oye, 17 millones al año, pero ¿cómo es que estamos haciendo esto?
Y me puse a ver lo siguiente, que quizás ustedes caigan conmigo en cuenta. Al principio, el ser humano para cortar un árbol utilizaba una hacha, un leñador, ¿no? Tenía que tumbar el árbol con el hacha, lo derribaba, luego con el hacha le cortaba todas las ramas grandes al árbol y luego cortaba el árbol en trozos más pequeños. O sea, tres acciones: cortar el árbol, cortarle todas las ramas y seccionarlo. Con un hacha, una persona, por ejemplo, tardaría, dependiendo del ancho del árbol, la fuerza de la persona, todo eso, tardaría unos 30 a 40 minutos. Depende, como dije, el ancho del árbol. Pongámosles menos, pongámosle 25 minutos para ser conservador en ese aspecto. Pero miren el tiempo que duraba para un solo árbol. Pero luego la tecnología nos ayudó a que, utilizando una herramienta llamada motosierra, aquí vamos a millón, a toda marcha, cortamos el árbol, quizás en un 3, 4 minutos, dependiendo el ancho del tronco, obviamente. En 5 minutos ya está el árbol tumbado, caído. Entonces, con la misma sierra vamos y cortamos las ramas para pelarlo, ¿no? Y luego, con la misma sierra, entonces cortamos el árbol, lo seccionamos. En eso, utilizando lo que es una motosierra, se tardaría una persona quizás unos 15 minutos. Fíjense que bajamos de 30 minutos, 25 minutos, ya unos 15, 16 minutos usando motosierra. Pero aún así estamos hablando de 17 millones de hectáreas de un año. Por Dios, pero una motosierra. ¿Qué ha sucedido con nosotros, la naturaleza y la tecnología? Aquí les pongo este ejemplo, que es real. Esto es un árbol, más o menos vean el ancho que tiene, un árbol interesante. Y miren lo que nosotros hemos causado con la tecnología. Utilizamos esta maquinaria, que es un tractor, como ustedes ven aquí, corta el árbol, lo pela y lo secciona. ¿En qué tiempo esta maquinaria hace eso? ¿En media hora? ¿15 minutos? No. En 20 segundos un árbol es cortado o talado, pelado y seccionado. En apenas 20 segundos. ¿Cómo es posible que hemos bajado de 30 minutos que nos tomaba con un hacha, hemos bajado a 20 a 30 segundos por árbol? Entonces, cuando se dice de que en un año son 17 millones de hectáreas las que estamos deforestando, créanlo, el ser humano, gracias a la tecnología, ha causado aparatos de pura muerte, de pura destrucción. Es cierto que la tecnología nos ha ayudado bastante a nosotros como seres humanos, enormemente, pero en muchos aspectos ha sido la desgracia para este planeta. El ejemplo creo que habla por sí solo. Luego que todo esto se hace, vienen las consecuencias de lo que es la deforestación. Les pongo una que me interesa bastante que la conozcan. Un río que se ha secado. Pero ¿qué tiene que ver un asunto en el otro? Porque no se ha hecho nada en el río, como el que el río se secó. Es bueno que ustedes sepan que, y bueno, todo el mundo lo sabe, que los árboles sin agua mueren. Obvio, ¿verdad? Igual que nosotros, los árboles sin agua mueren. Pero si yo digo que el agua sin los árboles desaparece, ¿a ustedes eso les parece que tiene sentido? Tiene sentido decir que los árboles sin agua mueren, son seres vivos, necesitan agua, pero que el agua sin los árboles desaparece, no tiene sentido. Pero para que lo puedan entender y le den sentido, se lo tengo que explicar. Aquí tenemos 4 escenarios diferentes. Tenemos acá, en el caso arriba a la izquierda, un río que está poblado por árboles en su orilla. ¿Qué pasa? Toca época de tormenta. Cuando hay época de tormenta, el agua cae con fuerza a la tierra. Pero como hay árboles cerca de ese río y básicamente en su orilla, los árboles actúan como una sombrilla y evitan que el agua caiga de golpe en la tierra y la erosione. La erosión son los surcos que hace el agua cuando se desplaza por la tierra. Y si va a un punto bajo hacia un río, entonces el río se llenaría de agua y lodo por la erosión causada por la lluvia. Pero como este río estaba protegido por esos árboles que le sirven de sombrilla, el río se va llenando poco a poco y no hay problemas. Caso contrario, este escenario de acá, un río despoblado de árboles en su orilla, no hay árboles cercanos al río. Época de tormenta, llueve con fuerza, el agua cae, crea erosión en el suelo. Entonces esa erosión, que es un lodo que se va desplazando, llega rápidamente al río. El río entonces recibe tierra o lodo
y también el agua de la lluvia. En consecuencia, el río se llena con rapidez, se desborda y crea un desastre. En el país donde vivo, República Dominicana, pasó un evento de esta naturaleza hace ya algunos años. Una tormenta cayó y una población que vivía cerca de un río llamado Río Blanco, un río prácticamente seco, una noche de lluvia bastó para que ese río se desbordara y mató a muchísimas personas. Por el desborde, porque fue de noche, de hecho, que cayó la tormenta. Cuando fueron a investigar qué pasó ahí, cómo es posible que una noche de lluvia bastara para que ese río se desbordara y causara estragos en esa comunidad, cuando investigaron se dieron cuenta, la comunidad había arrasado con todos los árboles, el río quedó desprotegido. En consecuencia, cuando llovió con fuerza, el agua de lluvia causó erosión, llegó lodo o tierra al río junto con el agua, se desbordó con rapidez, no hubo tiempo de avisar a nadie. Consecuencias de la deforestación cerca del río. Otro escenario, un río poblado de árboles en su orilla, pero toca época de sequía. Ahí está el rubio, como digo yo, a millón. Época de sequía, no llueve por muchos meses. Pero ¿qué pasa? Ustedes han visto en ocasiones cuando, por ejemplo, en la calle, en el patio, amaneció lloviendo, hay muchos charcos de agua, pero cuando el sol sale, ¿qué pasa con esos charcos? Se secan. ¿Por qué? Porque el sol secó esa agua que estaba encharcada. Pero si está en la sombra, dura más tiempo para secarse, ¿cierto? Un río poblado de árboles en su orilla, época de sequía, el sol dando a todo lo que da, pero los árboles están dándole que al río, sombra. En consecuencia, el río dura más tiempo con agua, porque el sol no le puede dar directamente, porque los árboles están dando sombra y soporta la época de sequía. Pero época de insolación, época de sequía, un río despoblado de árboles en su orilla, todos fueron cortados o talados, meses sin llover, ¿qué hace entonces el agua del río? Desaparece, porque no hay quien lo proteja. Entonces tiene sentido ahora lo que decía de que los árboles sin agua mueren, pero el agua sin árboles se seca. ¿Se entiende ahora? Para que ustedes tengan un ejemplo muy real, el país de Haití, y esto lo digo no con ánimo de criticar, por favor no me malentiendan, ese país ha perdido todos sus ríos. Apenas allá hay 2 ríos que se consideran de importancia, 3, perdón, y 2 pertenecen a la República Dominicana, que se lo pasa a través de la frontera. Pero ¿qué pasó con todos sus ríos? Muy sencillo. Lamentablemente los haitianos, por desconocimiento, ignorancia, lo que sea, arrasaron con toda su foresta para la venta de caobas en la época de la colonia, luego para fabricar leña, o sea, todo eso, leña me refiero a carbón y leña, y arrasaron con toda su foresta. En consecuencia, todos sus ríos se secaron. ¿Ustedes creen que los haitianos querían quedarse sin agua? No, pero al no saber la relación que tiene el árbol o los árboles y el agua del río, lamentablemente el país se convirtió en un desierto. Actualmente Haití es la prueba más fehaciente de las consecuencias de la deforestación y más cuando están cerca de los ríos. La deforestación es un crimen y más cuando se está cerca de un río. Esto que ustedes ven aquí, un río que se ha ido secando justamente por lo que estamos hablando, por la deforestación. Y en época de sequía, estos animales, en el caso de estos elefantes, se quedarán sin ese beneficio de lo que es el agua. Pero hay otros tipos de deforestación que también hacen gran daño a la naturaleza. Y quiero que ustedes la entiendan esta muy bien. Aquí tenemos una plantación de un bosque. Este bosque que está acá, que está siendo un pulmón de la tierra, como ya indiqué, la gente lo emplea para hacer conucos, o sea, para hacer siembra. Y está bien, necesitamos alimentarnos. La pregunta es, ¿qué se siembra aquí? Aquí tenemos este bosque de cacao. Pero ¿qué pasa? Llega la gente de la tabacalera y le pregunta al campesino que tiene este huerto de cacao, ¿cuánto tú le sacas a esta plantación de cacao? Bueno, yo le saco tanto, vamos a suponer $500, por decir algo. ¿Y en qué tiempo tú haces esa ganancia? Bueno, unos 6 meses, porque el cacao más o menos dura un tiempo así apreciable. Y le dice la gente de la tabacalera al campesino, mira, ¿qué tal si tú nos arriendas estas tierras, tú las vas a sembrar, no de cacao, sino que la vas a sembrar de tabaco, que se da mucho más rápido que el cacao, la producción. Nosotros te pagamos lo que es el arrendamiento de la tierra, a ti como agricultor, te damos los agroquímicos, los abonos y todo eso que necesitarás, que todo es químico obviamente, para que tú siembres y vas a ganar $1,000 en la mitad del tiempo que tú produces cacao.
¿Qué hace el campesino? Dios mío, se le abrió el cielo. Oh, aquí está la oportunidad que yo esperaba. Entonces, automáticamente, la gente de las tabacaleras incrementa sus ganancias. Están que se ríen, como decimos en nuestro país, se ríen con la muela de atrás, se ríen a escondidas, porque están sacando gran beneficio. Tienen un terreno que no es suyo, simplemente están pagándole al agricultor para que siembre todo eso ahí, le dan la semilla y todo eso, lo que tengan que darle, los agroquímicos, para que produzca lo que quieren ellos, el tabaco. Y ustedes dirán, bueno, sí, ¿y qué? Pero hay una ganancia. Hay un problema serio que es lo que ustedes no perciben. Por un lado, obviamente, el tabaco, en lo que respecta a nuestra humanidad, genera lo que se llama cáncer de pulmón, enfisema pulmonar. Mucha gente está muriendo justamente por eso al año, ustedes lo saben perfectamente bien. ¿Qué les importa a la tabacalera esto? Nada. Sin embargo, el campesino, que únicamente su misión es sembrar el tabaco y cuidarlo según las indicaciones que le han dado, ve que está ganando mucho dinero. Lo que él no sabe y quizás no quiera saberlo es cuando usted le explica, mire amigo, al usted hacer esto, usted está provocándose un mal a usted mismo. No por el hecho de estar generando tabaco, porque en dado caso le decimos esto a él, mira, tú estás generando tabaco, estás generando que la gente se esté muriendo y todo eso, todo lo que sabemos del cigarrillo. Pero ¿qué pasa? Él lo que ve es esto, dinero. Dice una frase que la dijo el célebre Upton Sinclair: es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de no entenderlo. En consecuencia, el campesino, pues bueno, yo nada más siembro y cosecho y eso es de ellos. ¿Me entienden cómo es que va la cosa? Porque hay mucho dinero de por medio. Lo que el pobre campesino no sabe, lo que ni siquiera se está imaginando, es que lo están manipulando. ¿Saben por qué? Porque el tabaco, como planta que es altamente agresiva con lo que son los nutrientes del suelo. ¿Qué estoy diciéndole con esto? En un par de años según los cálculos, esa tierra donde antes se sembraba cualquier cosa ha quedado estéril, porque el tabaco es una planta que requiere enorme cantidad de nutrientes y esteriliza la tierra. Ahora ustedes entenderán por qué las grandes tabacaleras no tienen terreno propio. ¿Me siguen? No tienen terreno propio. Mejor arriendan terreno de campesinos que tienen sus plantaciones de cualquier otra cosa, de yuca, plátanos, cacao, como el ejemplo que puse. Le venden un sueño de que aquí, mira, tú vas a tener una ganancia fija, porque el tabaco, no sé qué, te damos los agroquímicos y todo eso. Y él lo que ve, el campesino, es dinero. Lo que él no sabe, porque él cree obviamente que la tabacalera lo va a mantener porque tiene un buen terreno, 6, 7, 10, 15 años, no, máximo quizás 2 años, porque ya su tierra queda estéril. ¿Qué hace entonces la tabacalera? Porque su contrato era nada más por 2 años y luego veremos, se va de ahí y busca a otro ingenuo campesino que deforeste su terreno, que quizá era un bosque, para producir dinero a través del tabaco. ¿Lo van ustedes siguiendo lo que está pasando? De que la deforestación no es únicamente una acción de quemar un bosque, de talar un bosque para tomar la madera, sino que también a través de acciones como esta, que son altamente criminales, aunque son totalmente legales, provocamos también la deforestación. Nosotros deberíamos de ver los bosques, a partir de esto que hemos hablado, como un pulmón de esta tierra. Deberíamos de ver los bosques como lo que son, los preservantes de lo que es la vida en la naturaleza y por ende también a nosotros seres humanos. Deberíamos de ver los bosques como algo bello, algo noble, que sin quejarse, sin pedir nada de nosotros, nos aporta todo el oxígeno que necesitamos. Nos limpian de toda la contaminación que nosotros generamos. ¿Cómo es posible que nosotros hacemos esto? Obviamente por la falta de conciencia que tiene el ser humano con relación a la naturaleza. Esperamos que esta charla que hemos dado este día de hoy sirva justamente para eso, para que seamos conscientes y actuemos desde la conciencia. ¿Conoces otra manera con la cual proteger nuestro medio ambiente y nuestro amado planeta Tierra? Compártenoslo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen automáticamente nuevas publicaciones. Y recuerda que juntos cambiamos el mundo.